hacemos un resumen rapidito So this is a quick review, y podemos ver and we can see vimos cómo Dios How God empieza a evaluar la he iglesia, starts to evaluate the church. 7 iglesias, 7 churches que es importante that is important antes de revelar lo que iba a pasar, before to reveal what is going to happen. la iglesia se mantuviera firme, ese era el It's propósito. important for the church to be firm. That's the purpose. Y me impacta And it impacts me. iglesias que el mismo Pablo había levantado, Even the churches that Okay. Apostle Paul had lifted up, como Efeso, like Ephesians. que el problema que tenía Efeso era que había perdido su primer amor, They had lost their first love. pero era una iglesia incansable, trabajadora, But Ephesus was a church that was hard working, ¿ok? Y Dios le hizo resaltar eso, and God did exalt that issue, the fact. pero le mandó a que se arrepintiese. But He commanded that they have to repent. Y si hay arrepentimiento, And if there's repent, hay perdón. then there's forgiveness. Pero hay que dar ese primer paso, arrepiéntete, but mira de first you need dónde to has, repent. y le dice, mira de dónde has caído, Look to where you have fallen. ¿ok? Perder esa pasión por el Señor To lose that passion for the Lord, nos lleva a pecar, it leads to a sin. ¿ok? Y en el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Remember therefore from where you have fallen and repent to do the first works. Después Then viene la iglesia Esmirna, it comes the church of Smyrna. y es una iglesia que Dios no le encuentra ningún defecto, And God, the Lord does not find any defects with this church. y la inspira, And it inspires it, o la encourage, or it gives it encouragement, ¿ok? A que siga trabajando para el Señor, so it continues to work for the Lord. ¿ok? Y entramos entonces a un punto donde dice que al que venciere yo le daré del maná escondido. And then we get to the point that where he says, whoever can be victorious, I will give you from the hidden manna. ¿Ok? Y te va a dar una piedrecita blanca, And he's going to give you a white stone, ¿ok? Donde va a tener un nombre, tú vas a tener un nombre nuevo, where you're going to get a new name. ¿ok? Y aunque está hablando para esa iglesia, todas esas promesas son para todos, Although he's talking about a specific church, all these promises are for all. ¿ok? Y entonces entramos en la iglesia Tiatira. Then we start to get to the church of the Okay. Thyatira. Y el Señor le dice en el versículo 20, So we go to verse 20 of Dice, chapter 3. pero tengo unas pocas cosas contra ti, But nevertheless, I have a few things against you, que toleras a esa mujer Jezabel que dice profetiza, because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and to eat things sacrificed to idols. Sexual immorality. ¿Tú te imaginas una iglesia trayendo una iglesia de Dios, gente Can que you se imagine a arrepintió, church? Can you imagine a church ¿ok? Presentando y aceptando una persona que está enseñando inmoralidades sexuales, showing this sexual immorality? ¿ok? Y hoy día la gente, porque yo he visto jóvenes que me han dicho a mí, And nowadays, I've heard these from pero young people, Señor, lo que pasa es que estamos en el siglo that XXI, we're in the 21st century. como que pecar ahora es permitido So porque sinning is permitted, especially because we're in a different hay era. una cultura permisiva hacer ese tipo de cosas. It's a permissive culture now. Y lo que está haciendo el Señor a través de esa evaluación de las iglesias And what God is doing through this es evaluation of que the no church caigamos en la corriente is del mundo, not to fall into this current of the world, que no caigamos en la rutina not to fall into the routine de trabajar en la iglesia, trabajar en la iglesia, of to work for the church, y descuidamos and we don't la allow comunión con el Señor our individual, communion with God individually, porque eso es importante. because that is important. Y ahora viene la iglesia de Pérgamo, So now we're going to go to the church of Pergamum, ¿ok? Y dice, and it says, no, vamos a la iglesia en Sardis, el capítulo 3. so we're going to go to actually chapter 3, which is the Dice, church of el Sardis. que tiene las 7 estrellas
y Espíritu de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. And to the angel of the church of Sardis writes, these things say he who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Pero estás muerto. That you are dead. Estoy buscando aquí una... Ok, Efesios. En la iglesia de Pérgamo me quedó decirle I forgot to also mention for que the ellos habían levantado Pergamum sitios en templos paganos. that they had lifted up different idols or Ídolos. idols. ¿Ok? Y eso obviamente Pagan el Señor temples. pues lo rechaza. Es una fornicación espiritual. So God rejects that. That's a spiritual fornication. ¿Ok? Y en Sar dice que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. So it says you have a name that you are alive, but you are dead. Y lo que quiere decir que te tienes nombre de que estás vivo And what it means that it has a name that you are alive es la fama que tú has creado is the fame that you have created por el trabajo que tú haces para el for the Señor. work that you do for God. Pero cuando Dios le mira su interior, But when God looks at your interior man, lo ve muerto. you see the dead. Internal. ¿Ok? Lo ve muerto. You see them dead. ¿Ok? Y seguimos And we continue. en el Señor. Dice en el versículo 3, 2, dice, sé vigilante. Be watchful. ¿Ok? Vigilante. Be watchful. Vela. Watch. ¿Ok? Y esto significa velar es, mira tu vida espiritual. Look at your spiritual life. Dice, afirma las cosas que están para morir, Strengthen the things that we shall remain, porque no he llegado tus obras perfectas delante de Dios. that are ready to die, that you have not found your work perfect before God. Esa perfección lo que quiere decir firmes. That perfection means that firmness. ¿Ok? Es lo que quiere decir ahí. Bien, la palabra es que no se mantenga perfecta, que no es que nosotros seamos Not that perfectos. we're perfect. ¿Ok? Pero no ha hallado tus obras perfectas, no ha sido de acuerdo Not to find those perfect, a lo que está Work. escrito aquí, en la palabra de Dios. not you have not Okay. been perfect with the word. Pero me encanta el versículo 4, But I love verse 4. que dice, pero tienes But you unas have, pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras. you have a few names, even in Sardis, which have Dice, not y defiled andarán their garments. conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. And they shall walk with me in white, for they are worthy. Y le da una promesa. And it gives them a promise. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. And he who overcomes shall be clothed in white garments, and I shall not blot out his name from the book of life, but I Yeah. will confess his name before my Father and before the angels. Lo interesante es que dentro de esa iglesia So within that church of Sardis que estaba muerta, that was dead, Dios levanta un remanente. so God lifts up a remnant. ¿Ok? Mi papá decía My dad would say que las iglesias, that the church, just si hubiera venido Cristo para el tiempo que él estaba vivo, if God would have, or Jesus would have arrived by the time that he was alive, iban a quedar llenas. he said they will be filled. Él decía eso He porque would say that por el testimonio que muchas iglesias le daban. because of the testimony of what the church Okay. would say. Seguimos. Ahora viene Iglesia Filadelfia, que es la segunda que Dios se encuentra bien. And then we're going to go now to the church of Philadelphia, which is the second church that he found to be good. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia esto. Dice al santo, al verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, hablando de Jesús, y cierra y ninguno abre, el 7. And to the angel of the church of Philadelphia writes, these things say he who is holy, he who is true, he who has the keys of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. Dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra
y no has negado mi nombre. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it, for you have little strength, have kept my word, and have not denied my name. Dice, he aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan, he who says they are Jews and are not, but lie indeed. I will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you. Y ahí me voy a parar un momentito. And I'm going to pause En here. el versículo 30. En- en el versículo 10. In verse 10, Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra, de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, Because para of- probar a los que moran sobre la tierra. because you have kept my commands to persevere, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. ¿Qué significa eso? What does that mean? ¿Qué tú entiendes? Porque Dios te va a guardar de la hora de la prueba. What do you mean that he's going to keep you ¿Qué from the promesa hour? es esa? What is that promise? ¿Qué me dice? Who can tell me? No tengan miedo, díganme. Si estamos mal, lo arreglamos. Yeah, just go ahead and say Go what ahead, tell me whatever you have in your mind. Okay, what is your opinion about what that verse? Tell me what that means for. ¿Qué significa? Yo te voy a, por cuanto has guardado la palabra, mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba que está determinada para este mundo. I will keep you from the hour of the trial which shall come upon the whole world. Cualquier circunstancia adversa que uno se pueda enfrentar, Any adverse circumstances, Dios pues te va a dar la mano y te va a sacar de la situación. he's going to be able to take you away from that situation. Tiene que ver con eso, It no hay has to do duda. with that. Pero esa es la base This is the que base muchos teólogos utilizan, that a lot of theologists would use, que Dios va a sacar a la iglesia that the Lord is going to remove the church del juicio que va a haber en la tierra. from that judgment that will come to the world. to the Ese es el earth. versículo que utilizan, This is the verse that they use. ¿ok? Y se ha creado que es una doctrina, And it's caused like a doctrine, pero esa doctrina but that doctrine tiene un contexto, has a context. ¿ok? Cuando Dios elimina Sodoma y Gomorra, ¿qué When hizo? God eliminates Sodom and Gomorrah, what did he ¿Qué do? hizo primero? What did he do Vamos first? a ver las características, vamos a ver el background, Let's look at the background. ¿ok? Vamos a ver lo que la historia nos dice. Let's see what the history tells us. ¿Qué hizo Dios con Lot y su esposa What y su did- familia? What did God do with Lot and his family? Un ángel, instrucciones, ¿ok? The angel gave some instruction to them, ¿ok? Y váyanse. And, Y le dijo, no mires para atrás, lo único. and he said, don't look sea, back. Whatever you do, don't Antes look del back. juicio, Before the judgment, Dios hace eso, God does that. ¿ok? ¿Qué pasó con Noé? What happened with Noah? Well, built the ark, took the animals, a pair of each animal, took them out before he brought down destruction. Lo preparó, He prepared them, le dio para que hiciera un arca gave them instructions for the ark. y el juicio cayó sobre la tierra And judgment came upon the earth, y Dios cubrió y guardó and a esa familia God protected and kept de that tres family. hermanos, tres esposas, Three o, brothers, digo, cuatro esposas, estaba Noé también, 4 wives, ¿ok? Una familia a whole family. y esa llenó la tierra otra vez. And then water came and it was flooded. Y le voy a traer otro versículo más, And I'm going to bring you one more que verse. lo vamos a ver más tardecito, And we're going to see this later on too. cuando van a salir los 144,000. When 144,000 are chosen or Van a ver en sealed, Apocalipsis you're going to see in Revelation, que antes que los ángeles atacaran la tierra, before the angels attacked the
earth ¿ok? Y dañara los ríos, and then ruin the rivers y dañara la tierra, and ruin the earth, Dios los manda a parar. God tells them to halt. Suena una voz y dice, And aguántate, he says, halt, wait. ¿ok? Para que sean protegidos los que tienen el sello en mi So we can frente. protect those who are sealed, the 144,000 that are sealed. Y señala 144 And he signals to those 144,000 that are put que los aside, separa. that are put aside. Vamos a hacer otra preguntita. And let's ask another question. Señores, es importante que tengamos en mente We have to keep in mind, que aunque a los 3 años y medio in 3.5 years of the tribulation, el anticristo se iba a revelar, the Antichrist will start to show himself, ese juicio, porque son dos juicios, because there are two la judgments. persecución del The anticristo persecution of the Antichrist y el castigo que hay sobre la tierra, and the judgment that is in the earth. ¿ok? Que cae sobre la tierra y eso pasa durante los 7 años, And that happens through the 7 years of tribulation. ¿ok? O sea, son dos cosas diferentes que vamos a mirar con calma So después. we have to look at that. We're going to look at that separately with some time. O sea, Dios tiene esa trayectoria So God has this trajectory de proteger fielmente a sus hijos. to protect firmly his children. Y ahora yo le hago una pregunta. And I ask you this. ¿Y esos que se convirtieron en la gran tribulación? And how about those who converted or became born again during the Grand Tribulation, Que lo decapitaron. that became decapitated? ¿Qué pasó ahí? What happened there? ¿Qué pasó ahí? What happened there? ¿De dónde salen esos cristianos? Where are these Christians coming Si hay from? un rapto, se van los cristianos. So the rapture comes and it takes all the church and the Christians. ¿Qué pasa What happens con esa gente que está ahí? with those that stay? ¿Se cayeron del rapto? Do they fall from the rapture? ¿Quién me dice? Who can tell me? Eso es fácil. Gente que se convierte People that convert. y se afirma. Miren las iglesias. Miren las iglesias. Look at the churches. Son iglesias que si en ese momento se hubiera venido el Señor, The churches that if de God 7 were to come down, iglesias Jesus se would quedan come. 5. So out of those 7 churches, 5 churches would have stayed from the rapture. ¿Ok? Y es interesante que cuando Jesús hablaba And it's interesting when Jesus en Mateo would speak, 24, like in Matthew 24, decía que habrían 2 mujeres trabajando en el campo. and he would speak about 2 women that were working in the field. Una sería tomada One would be taken y la otra sería dejada. and one would be left. ¿Ok? Y son 2 gente trabajando And there are 2 people that are working en la misma obra, in the same work. pero hay gente. Miren la parábola de las 10 vírgenes. Look at the parable of the 10 virgins. Las 2 esperaban al mismo esposo, Um, los 2 grupos, they were all waiting for their husbands, ¿ok? Pero 5 eran prudentes, but 5 were prudent. ¿ok? Y eso es lo que está pasando con estas iglesias, And this is what's happening with these churches. ¿ok? Y seguimos entonces con la iglesia de la Odisea, So we're going to keep on with the next church. en el versículo 14. Is verse 14. Dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. And the angels of the church of the Laodiceans write, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. these things say the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. Óyete esto. Listen to this. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. I know your works, and you're neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm, neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Y habla entonces de su condición económica. And it's talking about that financial situation now. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes
que tú eres un desventurado, miserable, pobre ciego y desnudo. Because you say, I am rich, I have become wealthy, and have not needed of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colibrio para que veas. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, that the white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous to repent and repent. Una iglesia, And a church, ¿ok? La iglesia de Odisea, económicamente, so financially, sin ningún problema. this church of Laodiceans, they had no problems, Y se había acomodado en su riqueza. and they were comfortable in the richness, in the riches. ¿Ok? Su esperanza estaba puesta más en la riqueza porque dice, Their hope was placed in that tengo riches, mucha riqueza y no tengo necesidad. because I have so much riches and wealthy, I don't need anything. Y Dios le manda a invertir en las cosas de And él. God talks to them to invert that thinking, Y la habló fuerte, fue una de las más fuertes que la and habló. it speaks very strong to this Okay. church. Y si than miramos en la others. sociedad, And if we look in society, existen iglesias así. we see churches like this. Right. ¿Ok? Que se han dormido en su riqueza, That they have en felt su comfortable, potencia. they have ¿Me slept, they've entiendes? been falling asleep in their richness. in Y the se han riches. olvidado entonces lo que es el target. And they've So- lost focus on that target. Se desviaron de todo They have totalmente de derailed. eso. Y Dios le manda a que se arrepintiese. And God commands them to repent. ¿Ok? Y presenta a Dios su personalidad. And God shows his personality here. Yo reprendo y castigo a los que amo. I rebuke and chasten those who I love. ¿Ya? Y le dice para cerrar el capítulo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y celaré con él y él conmigo. So 20, behold, I stand at the door and knock, and if anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Hay tiempo para el arrepentimiento. There's time for repent. ¿Ok? Amen. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, and as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Aquí hay una promesa interesante. This is an interesting promise. Al que venciere, Dios se va a sentar, te va a invitar a que te sientes con Él So whoever overcomes, he's going to invite you to en sit su with trono. him in his ¿Qué throne. simboliza sentarse en su What trono? does that symbolize, to sit on his throne? Primero es una posición de honra First, it gives you a position of honor, y una posición de poder. and it's a position of authority and power. ¿Ok? Sentarse con Él es compartir su reino, Sit with him is to be part, take part of his reign. donde vamos a tener gente a Kingdom. nuestro cuidado. But we're going to have people under us. ¿Dónde y cuándo va a ser eso? When is that going to be? Lo vamos a ver We're en gonna see. Apocalipsis. We're gonna Al see. final del capítulo vamos a ver qué va a pasar We're going to see what's going to happen después de la venida de Cristo. after the coming of Jesus. ¿Ok? Esos 1000 años en que va a estar Satanás atado. Those 1,000 years of the millenniums, after when Satan ¿Cuál va a is ser tied el up, rol de nosotros? what is going to be our role during those Okay. 1,000 years? Una de las cosas que yo estoy mirando One of the things that I've been looking at para entenderle los tiempos que vivimos, to understand these end days and these days that we're currently living, una de las cosas que está haciendo el presidente Donald Trump one of the things that the president is doing es armando un paquete is setting up a package para crear
un acuerdo de paz en el Medio to Oriente. create a peace treaty in the Middle East. ¿Ok? Pero él va a estar But he's going to be a cargo de ese paquete de paz, in charge of that Okay. treaty, donde se va a presentar where it's going to present una serie de beneficios a certain benefits al que siga to one who will follow ese trato de paz. that peace treaty. ¿Ok? Donde tanto Irán, And just like Iran, Israel, Israel, Palestina, Palestine, ¿ok? Los Emiratos Árabes, the Emirates. él los quiere reunir So he wants to bring them together para que haya paz. so there is peace. ¿Ok? Cosa que va a ser muy difícil. Things that are going to be O very sea, hard. Israel Israel no va a ceder su terreno a Palestina, is not going to give his territory to ¿ok? Palestine, Donde ya Judea, where Judea, que pertenecía a Israel, that was es part of parte de Israel, Palestina now is part of y ellos quieren Palestine. recuperarla. They want to get that land Ah, back. hay un pedazo llamado la Franja de Gaza, They talk about the Gaza Strip, ¿ok? Donde ellos quieren recuperarle eso también de Palestina, porque es promesa que Dios le dio a Abraham because of the promise that God gave cuando Abraham repartió el terreno of all that land of Canaan antes de que existieran los árabes y los palestinos, before the Arabs and the Palestinians. que eso es lo que se basa en ellos. That's what they based on. Históricamente Dios me prometió eso antes de que ustedes Because this existieran. land was a promised land, Pero ellos entienden de que esto but they understand that this no es un Bible, documento legal, it's not a formal legal legal. document. ¿ok? Sino que ha sido It has el been- esfuerzo de la guerra It's been a force of que han war adquirido esos terrenos. that has defined those territories. Bueno, va a haber 3 años y medio de paz, So during the mundial, tribulation, the first 3.5 years will be ¿ok? peace, Donde el anticristo where the Antichrist, va a hacer pacto where it's going to make a pact con todo el mundo. with the whole world. Israel va a including- comenzar a hacer sacrificios otra vez. So Israel will start performing ¿ok? sacrifices, Y va a levantar el templo otra vez. and the temple will be lifted Es up. promesa. There's just prophecies. Pero hoy se puede ver But now we can see esa característica del gobierno, these characteristics of the government controlar la sociedad, controlling society ¿ok? En términos de alianza in the forms of alliances y condiciones. and conditions. ¿ok? Y vimos, para el tiempo de COVID, So we saw also during COVID, Estados Unidos, the United States, democrático, which is the democratic USA, ¿ok? Prohibía prohibited mantener el trabajo de los empleados gubernamentales, the work of the government to work, keep their job, the jobs, ¿ok? Si ellos If no they- se vacunaban. did not get vaccinated. Si no se vacunaban, podían perder el trabajo. Y hubo gente que perdió el trabajo. Some people lost their job. Y fue impuesto. Es anticonstitucional, señores. This is against the Constitution. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú puedes tener unas creencias personales Because you can have your own beliefs que hay que respetártelas. that they have to be respected, ¿Ok? No se respetaron. but they were not respected. Hay demandas There's still some lawsuits. ahora mismo. Mi opinión es que no van a llegar a ningún lado. My opinion is that they're not going to get anywhere. Porque era una emergencia supuestamente mundial. It was an emergency, a world Pero ya tú emergency. ves que se convirtió en una situación donde había una unidad mundial So you can que see era la ¿cómo se llama? El que bregaba con la parte de la salud. The health secretary of health secretary. No sé qué health no, a nivel mundial. oh, The CDC? No, the WHO, the WHO, the World Health Organization. Oh, yeah, World Health World Health. O sea, que estaba todo centralizado en una sede. So it was all centralized because of this emergency. Algo parecido, o sea, sombra de lo que debe de venir. So it's just like an idea, like a foreshadowing of what is to come. Y es algo que vamos a mirar But we're going to see cómo el how anticristo the Antichrist va a tomar posesión is going to take possession y control del mundo entero. and take control of the world. ¿Ok? ¿Y por qué Dios permite eso? Lo And vamos a why does discutir. God permit this? ¿Ok? ¿Por qué Dios lo permite? Lo vamos a discutir. We're going to discuss that. ¿En dónde está la justicia de Dios? Lo vamos a hablar. Where's the justice from God? We're going to talk about that. ¿Ok? Vamos a hablar sobre eso.
Ok. Y entramos al capítulo 4. And we're going to start chapter 4. Dice, he aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto, después de haber mirado las 7 iglesias, So after he saw the 7 churches ¿ok? and evaluated them, Juan ve una puerta abierta en el cielo. John sees a door in heaven open. Una puerta abierta en el cielo. Open Me imagino door. que cruzaré esa puerta, ¿verdad? So he can imagine I have to cross that door. Dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. After these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, Come up here, I will show you things which you must take place after this. Después de esto, vi una puerta abierta y la voz que me dice, sube, He heard que the te voy a voice, mostrar las cosas que verás después de esta. show you things which must take place. ¿Después de qué? Después de haber evaluado las 7 iglesias. After what? After evaluating those 7 churches. No nos olvidemos de eso. Don't forget about ¿Ok? that. Dice, y al instante, el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Immediately I was in the Spirit, and behold, a throne set in heaven, and one sat on the throne. Lo primero que vio, The first thing he saw, después, lo primero que Dios le muestra en la visión, what God shows in the first cuando le thing dijo, he sees te in the mostraré vision. las cosas que han de ser después de esta, I'm going to show you things which must take place, and then es su grandeza. shows him his greatness. ¿Quién está en el trono? Who is on the throne? ¿Ok? En el versículo 3 dice, y el aspecto que el que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor de él un trono y un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. And he who sat there was like a jasper and a sardius stone in appearance, and there was a rainbow around the throne in appearance like an emerald. Y en este versículo 4, In this verse 4, ven el trono, sees uno the throne, sentado, one sitting in pero the throne, alrededor del but trono, around the throne, versículo 4, verse 4, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. around the throne there were 24 thrones, and on the thrones I saw 24 elders sitting, clothed in white robes, and they had crowns of gold on their heads. Y aquí vamos a nosotros a pararnos un rato. And we're going to pause here. ¿Por qué? Why? Porque tenemos que pensar en una cosa. Because we have to think about one particular thing. Lo primero, ¿por qué 24? First, why 24? ¿A qué se asemejan eso? What is that relating to? ¿Quiénes son? Who are they? Son ángeles. Are they angels? Son salvos, son gente salva. Are they people Son that are siervos de saved? Dios. Are they servants of God? Si son siervos de Dios, ¿quiénes serán? If they're servants of God, who may they be? Le voy a decir prácticamente, antes de cortar, I'm going to let you know before. para que se lleven esto, I want to leave you with this. algunas semejanzas. Some similarities. Cuando David prepara When David prepares, los sacerdotes y la adoración de Dios, the priests and those who adore God, lo vamos a buscar la semana que viene, we're going to look at that next week. ustedes van a ver que habían dos grupos de sacerdotes, So you see that there's 2 groups of priests, 12 y 12, 12 and 12. que adoraban a Dios y servían a Dios en 2 turnos de 12 horas. They will worship God in turns of 12 hours. ¿Ok? O sea, 24 horas, So 24 hours, cada uno de ellos servía. each of them would serve. O sea, no paraban. It would be prayer without ceasing. Y muchos teólogos lo And a comparan lot of theologians con compare esos 24 with ancianos. those 24 elders. Esos 24 ancianos tienen corona. Those 24 servants or elders have crowns. Son reyes. Are they kings? La corona The crown en griego que se toca aquí se llama
Estéfano. So Stefano is the crown in Greek, the one Y- that is mentioned here. Y Estéfano es la corona And that's the crown que se le ponía al que vencía la guerra o vencía en los Juegos the Olímpicos. one who was successful during the war or during the Olympic Games would get a Stefano crown. Y ese es lo que ellos, o sea, que esos 24 ancianos tenían esa corona So the distintiva 24 elders had that special Stefano crown de vencedores. of victorious people. Así que yo descarto So I would reject que sean ángeles. that they are angels. Porque van a ver otra cosa adicional. Because you're going to see other additional things. Cuando ellos empiezan a alabar a Dios, When they start to worship God, le dan gloria a Dios porque Dios los ha redimido. because they give glory to God because they've been redeemed. ¿Ok? Así que los ángeles no fueron redimidos, So the angels were not redeemed, el hombre fue so redimido. men were redeemed, That's right. men and women. Hay otra teoría. And there's another theory. Dicen que son representación de 12 tribus They represent the 12 tribes Yeah. y 12 apóstoles. and 12 apostles. Se ve en otras palabras, se ve el Antiguo Testamento, los So judíos, so the Old Testament, y se ve la iglesia. and we see Me the gusta church in the mucho New ese. Testament. I like Okay. that theory. I think that I believe in that theory. Pero le voy a dar esta pregunta para cerrar, But I para que la have, piensen. I have this question. I want you to think about it. Si son 12 tribus If there are 12 tribes y 12 and apóstoles, 12 apostles, ¿quién era Juan? who was John? Right. ¿Qué posición tenía Juan? What position did John have? Who's having this vision? Apóstol, ¿verdad? Entonces, ¿alguien cubrió su posición? Did somebody take his position? Piénsenlo. Think about it. Vamos a hablar de eso la semana que We viene. will talk about that next week. Ok. Son teorías, porque They're all- si lo que no está visto en la Biblia son teorías, pero So this is cuestiones not de que written in se the hable. Bible, it's all Ok. theories. Y me gusta But lo I que like- dice John Henry What John Henry says. acerca por qué él no ve su posición. O sea, Yeah, por qué su posición está llena. Why is John's position filled? Ok. Or if Piénselo. that's the case. Para que me digan su teoría So I want to hear your theory la semana que viene. next week. Y hablemos.